Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Equipo Corto, yo soy Nacho Guevara y hoy vamos a hablar de lo que dejó el partido entre Uruguay y la selección mundialista de Canadá. Después de lo que fue la derrota 1-0 ante Irán, la selección celeste le tocaba enfrentarse a la selección de Canadá. El técnico Diego Alonso hizo una elección de jugadores muy cercano a lo que fue el 11 del partido anterior. En el arco el ya afianzado titular Sergio Rochet. En la línea defensiva empezó Guillermo Varela en el lateral derecho en detrimento de Damián Suárez. La saga de centrales estuvo conformada por los Cáceres, por el Pelado y por Sebastián Cáceres. Y en el ala izquierda de la defensa estuvo Matías Oliveras repitiendo lo que fue su participación en el partido anterior. La mitad de la cancha estaba conformada por 4 hombres. Por la derecha Canovio, acompañado de Valverde, Rodrigo Bentancur, abierto por izquierda Nicolás de la Cruz y arriba Luis Suárez y Darwin Núñez. Diego Alonso mantuvo una base con bastante criterio, hizo cambios con sentido, después de lo que fue la participación de Pelistri, que incluso fue sustituido en el entretiempo del partido anterior. Le dio cabida a Canovio, pensando en una variante por el ala derecha y también pensando en que Canovio tiene más ayuda defensiva para la línea de atrás de la que puede tener Pelistri, y por ese lado izquierdo iba a atacar a Alfonso Davies, el mejor jugador de Canadá. Nicolás de la Cruz se imponía por lo que aportó en el partido anterior y para probar decidió sacar a Vecino, que era el jugador de la mitad de la cancha más posicional y el que menos aportaba en fase ofensiva, y decidió por Nicolás de la Cruz para darle más frescura a la mitad del campo. La línea de centrales llamó la atención que si tenía pensado incluir al Pelado Cáceres, su acompañante no fuera Rogel, teniendo en cuenta un tema de estatura. Los dos Cáceres bajaban la media de estatura en la línea defensiva, y teniendo en cuenta el biotipo de los jugadores canadienses, llamó la atención la decisión de que no fuera Rogel el acompañante del histórico zaguero uruguayo. Por derecha Guillermo Varela en lugar de Suárez tenía lógica, luego de que el zorro Damián Suárez no aportara demasiado en el partido contra Irán, y Guillermo Varela se le vio bastante bien cuando ingresó en el segundo tiempo. Igual lo que parecía ser un 4-4-2 de libro terminó siendo a lo largo del partido un 5-3-2, en el que Canovio hizo las veces de carrilero por derecha y la defensa se corría toda para la izquierda, con Guillermo Varela haciendo las veces de central derecho, con el Pelado como último, Sebastián Cáceres como central izquierdo y abierto por izquierda Matías Olivera, quien ya conoce la posición. En la mitad de la cancha el ajuste fue mínimo porque Valverde está bastante acostumbrado a esas tareas de medio centro, haciendo de doble pivot con Bentancur. Y Nicolás de la Cruz, si bien partía bien desde la izquierda, tenía un recorrido con más libertad. Podía ser ese número 10 que se movía por todo el frente de ataque, por detrás de los delanteros, que sí estuvieron bien centralizados. Darwin esta vez estuvo más cerca del área de arranque, aunque eso hizo que participara menos del encuentro. Un partido que comenzó con Uruguay apretando arriba los primeros 5 minutos, mordiendo, tratándose de hacer fuerte. Se veía un partido intenso al comienzo, con las dos selecciones yendo, metiendo, y se presentó la oportunidad de un tiro libre a los 5 minutos de partido y lo cobró Nicolás de la Cruz y adelantó en el marcador a Uruguay. Eso facilitó mucho el trámite del encuentro. Ya con el partido 1-0, Uruguay decididamente tomó una postura de esperar un poco más. Si bien nunca abusó de la segunda pelota, siempre intentó jugar por abajo, era un equipo bastante directo. Sí, no vimos lo del proceso anterior en el cual se abusaba mucho de ese pelotazo para empezar la jugada. Siempre que podía iba por abajo, interpretando los espacios, con un Nicolás de la Cruz muy atento, muy habilidoso y muy presente en el partido para encontrar a sus compañeros, sobre todo a Darwin y a Suárez, que siempre los tenía en la mira y siempre tiraba buenos balones para que lo aprovecharan los delanteros. Darwin tuvo un par de piques en el cual no atacó bien el espacio. Suárez rebotó un poco mal, las veces que pudo
meterse en el circuito de juego. Uruguay claramente era el dominador del partido, a pesar de que no todas sus piezas estaban en un buen momento de sintonía, finos con la pelota. Sin duda el mejor era el jugador de River Plate, Nicolás de la Cruz, y recién al minuto 23 fue el primer disparo de la selección de Canadá, que atajó a Rochet sin ningún problema. Uruguay se mostró bastante solvente en ese primer tiempo, pero siempre dándole prioridad a estar bien parado atrás. La línea de 5 se mostró como constante. En ataque sí se desprendían y se formaba ese 4-4-2 que todos imaginamos de arranque. Y Canadá, que planteó un sistema también con 3 atrás, 4 en la mitad prácticamente y 3 adelante, no pudo ser protagonista hasta finales del primer tiempo, en donde Uruguay sí se dio mucho terreno, se paró muy atrás y Canadá empezó a apretar. Justo el quiebre de esa parte del encuentro se da después del segundo gol de Uruguay, golazo de Darwin Núñez que se origina en un lateral, que Suárez recibe, va por derecha, tira al centro y Darwin con un cabezazo certero pone el 2-0 para la selección charrúa. Después de ese momento, Uruguay sin duda se dedicó a esperar y Canadá tomó un protagonismo que no había tenido. Canadá siempre que tuvo la pelota, que en realidad fue la mayor parte del encuentro, desplegaba sus laterales volantes bien arriba. Alfonso Davies jugó de extremo por izquierda y estaba el lateral volante de ese lado, con el que hicieron un tándem que siempre estaban bien parados y bien posicionados arriba, lo cual hizo que Canovio siempre estuviera bien pegadito de la línea defensiva y que Guillermo Varela no pasara demasiado. En realidad no pasó casi nunca, si bien cuando tenía balón dominado se veían sus cualidades, que son más ofensivas que la de Damián Suárez, o de lo que podía hacer Araujo, que era el que teníamos todos pensados como titular en esa zona, pero estuvieron muy resguardados porque Canadá se imponía, sobre todo en posicionamiento en el campo. No tanto así en elaboración de jugada, en donde sí se le vio bastante limitada, cuando no tenía espacios para atacar con esos volantes abiertos y sus extremos. Comenzado el segundo tiempo, Uruguay manda al campo a Georgian de Arrascaeta, sustituyendo a Luis Suárez, que ya venía de acumular la totalidad del partido anterior y no querían desgastarlo, calculamos, y simplemente Georgian se paró atrás de Darwin Núñez, manteniendo el esquema que venían manejando, pero Uruguay hizo el ajuste, viendo que había terminado el primer tiempo con una Canadá parada más adelante en el campo. Uruguay decidió que su línea defensiva se parara también un poquitito más adelante, cosa de que en ese posicionamiento rápido de Canadá no estuvieran tan cerca de Rochet y de esa forma evitar jugadas de peligro cerca del arco propio. El partido se mantuvo más o menos en la misma línea. En el minuto 61 Diego Alonso manda al terreno de juego dos variantes. Sale Rodrigo Bentancur e ingresa Ugarte, un jugador de un corte más defensivo, y también entra Satriano haciendo su debut en lugar de Darwin Núñez. Daba la sensación de que Diego Alonso estaba teniendo una práctica de partido de la que se le puede presentar en el Mundial con un resultado a favor, y estaba tratando de utilizar elementos para probar y para cerrar el partido, cosa que en el Mundial seguramente va a ser de utilidad. No puedes ir a buscar todos los tiros, y fue echando el equipo un poco más para atrás, a medida que fueron pasando los minutos. Tanto así que en el minuto 72, cuando tira otra tanda de cambios al campo, Canovio, que estaba de extremo, de carrilero por derecha, es sustituido por Viña, quien se mete como tercer central izquierdo. Queda abierto por derecha Guillermo Varela y se reacomoda la defensa, pero con un corte más defensivo del que ya tenían. Vecino sustituye a Nicolás de la Cruz, un jugador con características completamente diferentes. Se mantenía el esquema, pero con otra característica de jugadores que hacían que Uruguay estuviera incluso aún más parado atrás en el campo, pero sin pasar sobresaltos ante Canadá,
que siguió teniendo la pelota, pero que le faltaban ideas. Uruguay no se vio superado en ningún momento en el partido. Hubo algunas pelotas, algunos centros laterales que no pudieron ganar, los centrales también por un tema de físico que ya habíamos hablado, pero que no pusieron en riesgo el arco de Rochet. Al minuto 82 Uruguay hace la última variante, ingresa Diego Rossi en lugar de Valverde, recupera ese punta que había sacrificado con la salida de Suárez, la mitad de la cancha se reacomoda y termina jugando un poquitito más, con un poquitito más de hambre esos últimos 10 minutos, pero no daba para mucho ya el partido y no vimos acciones de peligro al final del mismo. Más allá del saldo en resultados, una derrota y una victoria, Uruguay termina con un saldo positivo esta fecha de amistosos antes de lo que es el Mundial. Le tocará ya estudiar a sus rivales de grupo, preparar los partidos y esperar lo mejor de esta selección que se le ve bastante bien.